Saludos de parte de Gran Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para iniciar el espacio que tenemos el día de hoy, el webinar denominado Precios de transferencias, revisiones y controversias con la administración tributaria. Para eso tenemos como expositores el día de hoy a don Alonso Verac, director de Fiscalía Internacional y Precios de Transferencia, acompañado de Melina Segura, gerente de Precios de transferencia. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus consultas y al final de la exposición, tanto Alonso como Melina van a responder sus respectivas preguntas. También recordarles que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Gran Torto Costa Rica. Ahí están este y todos los espacios que hacemos para todos ustedes. En nuestras redes sociales también nos pueden encontrar como Gran Torto Costa Rica para que tengan toda la información de nuestros servicios, otros eventos y también desayunos ejecutivos que realizamos. También está nuestro podcast Café Gran Thornton con más de 55 episodios ya publicados para que ustedes puedan escuchar cuando va camino a la casa, cuando está esperando el bus, cuando tiene un rato libre con los diversos temas que manejamos nosotros aquí en la firma. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, dándole los buenos días a Melina Segura, gerente de precios de transferencia. Buenos días, Melina. Buenos días, Steven. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Encantada de estar aquí conversando con ustedes acerca de este tema de precios de transferencia, que siempre es importante y relevante tenerlo presente. Gracias a Melina. Ahora le damos la palabra a don Alonso Erac, director de Fiscalía Internacional y Precios de Transferencia, para que también inicie con la presentación. Saludos, Alonso. Hola, hola, un saludo a todos los que nos están viendo en vivo en este momento en el webinar y también a aquellos que nos van a ver después eh, por diferido en nuestro canal de YouTube donde se suelen subir todos estos webinars que damos todas las semanas acá en Gran Thornton. Como mencionaba Melina, siempre es importante repasar este tema de precios de transferencia y más ahora que de forma cada vez más consistente y reciente la administración tributaria no solo pide los estudios de precios de transferencia, sino que también está ocurriendo el tema de su revisión y ya también en alguna medida sus controversias en varios temas, en temas legales. La idea del día de hoy es, como siempre, repasar cuáles son las obligaciones de precios de transferencia vigentes, o sea, que ustedes puedan saber, y esto sabemos que a veces suena un poco repetitivo en el papel, pero muy importante en la práctica. Si todavía hoy por hoy nosotros tuviéramos una alcancía aquí en la oficina y le echáramos una moneda de 500 colones cada vez que alguna persona, algún cliente o algún contribuyente nos consulta si el tema de precio de transferencia le aplica o no le aplica, o si le corresponde hacerlo o no, pues tendríamos un fondo bastante interesante para actividades de fin de año, porque pareciera que inclusive 10 años después, que estos 10 años se cumplirán más o menos dentro de un mes. Recordemos que la norma se instauró el 13 de septiembre del 2013, 10 años después de haber iniciado con norma específica de precios de transferencia. Todavía muchas veces no tenemos claridad de qué es lo que nos corresponde hacer. Entonces vamos a esta presentación, va a tener dos bloques, un bloque en el cual vamos a repasar cuáles son las obligaciones vigentes en materia de precios de transferencia y un segundo bloque en el cual vamos a conversar con ustedes y vamos a contarles cuáles son los aspectos más relevantes o cuáles son los aspectos más trascendentes que hasta ahora, ya sea en procesos de fiscalización o inclusive en litigios en materia de precios de transferencia, la administración tributaria le ha estado poniendo atención y ha estado cuestionando y ha estado preguntando. Entonces, con esta introducción, pues nos gustaría comenzar por esta primera parte o esta parte inicial, que precisamente son las obligaciones vigentes en materia de precios de transferencia. Meli, te doy la palabra.
Muchas gracias. Como muy bien decías, a nosotros nos parece muy importante tener claras cuáles son las obligaciones a las que estamos sujetos asociados a este tema de precios de transferencia. Porque pueden a veces confundirse unas con otras, no estar tan claro el tema, a veces también, a pesar de que, como bien decías, es una obligación que empezó hace prácticamente 10 años, no estamos tan familiarizados con el tema. Entonces, siempre es bueno repasar cuáles son estas obligaciones, que cada uno de los que nos acompaña el día de hoy pueda hacer una revisión, un repaso de qué es lo que le aplica, qué es lo que deberíamos estar al día para pues ya poder tener en cuenta también más adelante en la presentación qué es lo que nos va a revisar la administración tributaria. La primera obligación, tal vez la más importante, con la que tal vez más contribuyentes están familiarizados, es con el informe local, conocido también como estudio de precios de transferencia. Esta es una obligación para la masividad de los contribuyentes, no hay excepciones ni por materialidad ni por régimen. Por ejemplo, una confusión muy común con la que nos encontramos en nuestro día a día es que algunas personas creen que solo los grandes contribuyentes están sujetos a esta obligación de hacer el informe de precios de transferencia. No, lo cierto del caso es que independientemente de nuestra clasificación, como decía, de la materialidad de transacciones y demás, mientras tengamos operaciones de cualquier naturaleza con partes relacionados, estamos sujetos a la obligación de hacer anualmente el informe de precios de transferencia. Esta es una documentación que no solo va a describir a nuestra empresa, cuáles son nuestras operaciones, cuáles son las operaciones con partes relacionadas, sino que además a través de una serie de metodologías que están determinadas en la normativa costarricense, que se derivan de las publicaciones de la OCDE, se va a aprobar esas transacciones y se va a verificar si los precios, las tarifas, las comisiones, contribuciones, demás que hemos determinado con nuestras partes relacionadas ya para periodos que han cerrado, pues cumplen con el principio de plena competencia y se apegan a condiciones de libre mercado. Este es un informe que tenemos que tener, sin embargo, no, en Costa Rica al menos no existe una fecha para presentar el reporte. Lo entregamos únicamente contra la solicitud de la Dirección General de Tributación. Y únicamente es importante tener presente que únicamente se derivan potenciales ajustes de los resultados que tengamos en este reporte cuando exista una de dos situaciones: haya un perjuicio fiscal, porque a través de los precios de transferencia se erosionó la base imponible, o cuando hay un diferimiento del impuesto también, pues se aplicaría uno de estos ajustes. Sí, por ahí es muy importante de indicar dos temas, creo que lo que mencionaba Melina, para que ustedes los tengan absolutamente claros. Y de nuevo, traigo de nuevo a colación la historia de la alcancía, porque vieran que en realidad es así. Em, la norma de precios de transferencia está para todos los contribuyentes, absolutamente todos, en la medida que exista una transacción con vinculadas. Y si en algún momento pensamos que, bueno, a través de mi contabilidad y las transacciones con vinculadas que tenemos, es una transacción que es muy, muy pequeña y no vale la pena hacer el estudio de transferencia, en nuestra opinión o en nuestro criterio interno, hay que tener en claro que el estudio de transferencia, si bien es cierto, hace análisis económicos y tiene la intención de poder determinar si existieron una de las dos temas que mencionó Melina, ya sea perjuicio fiscal o diferimiento del pago del impuesto, la realidad se ha dicho también contiene una serie de información y una cantidad de detalle tanto cualitativo como cuantitativo de la empresa y el grupo al cual pertenece, que le es muy atractivo de conocer a la administración tributaria. Entonces, no se engañen creyendo que al final de cuentas el estudio de precios, la parte importante es solo la parte de la transacción, de que si estoy bien, de que si estoy dentro de los rangos, que si genero perjuicio fiscal o diferimiento, etcétera, sino que también hay muchísimo interés por parte de la administración tributaria de obtener un montón de información adicional que el estudio local o el informe local nos obliga a tener para poder entender el mejor al grupo y eventualmente también poder ampliar sus facultades de fiscalización. Esa es una. Y la otra, no podemos olvidar
lo converso con Meli pues bastante seguido también, el tema de la multa por no tener nada. Que si bien es cierto, puede ser atractivo a la administración tributaria poder recaudar impuestos a través de las conclusiones que pueda tener el estudio, también hay que entender que podría tener un tema recaudatorio a través de las multas. Y por ahí es importante que también ustedes los tengan claro, en el sentido de que al final de cuentas, la multa última que puedo enfrentar por no tener un estudio de transferencia y no entregarlo cuando la administración tributaria me lo solicite, pues puede llegar a ser aquella multa lapidaria del 2% de los ingresos brutos del periodo anterior, con un límite de 3 salarios base y un tope de 100, lo cual, dependiendo de la empresa en la que yo esté y sus ingresos brutos, más allá de la materialidad de la transacción que yo tenga con partes relacionadas, me pueda costar al día de hoy más o menos 448 millones y 49 millones de colones una multa por un tema de no cumplir con la posesión del estudio de precios. Son cosas que también hay que evaluar precisamente en esa parte del informe local. Además del informe local, también existe la obligación de tener lo que se denomina como informe maestro o master file, también se conoce. Esta es una obligación anual también. A partir del periodo fiscal 2017 deberían de tenerlo los contribuyentes. Igual que el informe de precios de transferencia o que el informe local no se presenta en una fecha establecida, sino que se entrega contra la solicitud de la administración tributaria. Y este es más bien un informe un poco descriptivo. Ya no va a ser tan cuantitativo en cuanto a las transacciones, en cuanto a montos de operaciones y demás, sino que es más descriptivo del comportamiento del grupo. Pero puede ser muy amplio porque incluye a todas las compañías del grupo. Entonces va a incluir, independientemente de la ubicación geográfica donde estén, va a tener que incluir información también, por ejemplo, de estrategias de intangibles, operaciones de financiamiento, tanto a nivel intragrupo como con otras entidades fuera del grupo económico. Entonces, es un informe que puede ser muy amplio, dependiendo del volumen del grupo económico que estemos conversando, y que también va a requerir pues cierto tiempo para que lo montemos, para que podamos hacerlo, porque vamos a necesitar información de otras compañías, no solo del contribuyente acá en Costa Rica. La obligación de hacerlo recae sobre la última casa matriz del grupo económico. Sin embargo, puede ser solicitado por la administración tributaria a cualquiera de las entidades. Entonces, por ejemplo, en un caso en que nuestra casa matriz esté fuera, localizada en alguna otra legislación, en algún otro país, pues la obligación de hacerlo puede ser que no la tengamos directamente nosotros, pero sí deberíamos de informarnos, preguntar si existe, saber en qué idioma está, porque en cualquier momento, aunque no tengamos esa obligación de hacerlo, sí podríamos tener la obligación de presentarlo contra la solicitud por parte de la administración tributaria. Por ahí esto es una obligación que también se ve poco, en realidad, en la parte práctica a nivel de contribuyentes. Muchas veces nos enfocamos precisamente en el informe local y en tener el cumplimiento del estudio de precios de transferencia y vamos dejando el informe maestro un poquito rezagado. Como mencionaba Melina, el informe maestro tiene una cantidad de información que ya no es tanto cuantitativa, sino cualitativa. Es ya la explicación mucho más detallada, cumpliendo con otros requisitos adicionales de qué hace el grupo, cómo lo hace, cuál es su cadena de abastecimiento, cómo se financia, cómo investiga, cómo desarrolla sus productos. Y evidentemente, si ustedes creen que la información del contribuyente local le es muy atractiva a la administración tributaria para efectos de entender cómo funciona la empresa y el grupo, imagínense qué tan atractiva le va a ser poder obtener un informe que detalla de una manera bastante amplia cómo el grupo económico como un todo realiza sus operaciones. Y a veces cometemos el error de confundir o de creer, mire, esto es un tema más visto del lado de transnacionales, empresas con subsidiarias en un montón de países. No, en realidad hay grupos locales costarricenses que también simplemente realizan operaciones acá en Costa Rica, tienen pocas transacciones con el extranjero y que es un grupo que tiene múltiples empresas, múltiples proyectos, a veces mobiliarios, a veces inmobiliarios, a veces de comercio, etcétera, etcétera,
y que también nos corresponde tener este tema propio del informe maestro. Es muy importante para estos primeros dos puntos que estamos viendo, también lo va a hacer para los demás, pero en estos dos, en esta parte introductoria, los cumplimientos, decir que la mayoría de estas cosas que estamos explicando y estamos viendo y estamos cumpliendo no son un invento local. No crean que en algún momento alguien en la Dirección General de Tributación quiso descubrir el helado de palito y se puso a inventar cosas. O sea, esto es parte de un movimiento de fiscalidad internacional muy importante que se da de hace bastantes años en el tema de transferencia desde el seno de la OCDE. De hecho, hay países que tienen 25, 30 años de tener la norma de transferencia vigente y en aplicación, a diferencia de lo que tiene Costa Rica. Y esos cumplimientos cada vez más se refuerzan en el sentido de información que tengan acceso a las administraciones tributarias, porque a nivel mundial lo que se pretende es lograr un tema de coherencia y es lograr un tema de transparencia. Guardando siempre los límites a la información y la recaudación, se trata de que las colaboraciones y los datos de los grupos de varias entidades pues sean transparentes frente a los procesos de fiscalización. Entonces, por ahí que a veces nos decimos, mire, ¿y a quién se le habrá ocurrido en tributación inventarse todo esto? Pues la realidad no es alguien en tributación, es en seguir una línea internacional que básicamente nos corresponde seguir y nos corresponde cumplir siguiendo el tema de las mejores prácticas recomendadas por la OCDE. Y por último, tal vez para hacer un hincapié bastante interesante, ya nos ha tocado correr algunas veces de empresas costarricenses que su casa matriz no está en Costa Rica y está en Europa o está en España o está en Estados Unidos, perdón, y entonces conocemos que existe el informe maestro, a veces en Costa Rica se sabe o no se sabe si lo están haciendo, y cuando llega en inglés, llega en alemán, llega en otro idioma distinto al español, pues hay que correr también para poder hacer una traducción oficial. Entonces, tal vez siempre nuestra recomendación ahí, si estamos hablando de una empresa que es una matriz costarricense de un grupo multinacional, es que los encargados de finanzas o los encargados de cumplimiento tributario aquí en Costa Rica estén en comunicación con su head de tax internacional y esté preguntando, mira, ¿y el master file cuándo creen ustedes que lo van a tener? ¿Se está trabajando? ¿No se está trabajando? Precisamente para no llevarnos un susto de que ante un requerimiento de la administración tributaria, ese reporte nadie sepa si la matriz lo ha estado trabajando o si está en un idioma que tengamos que hacer la modificación de traducción. Otras dos obligaciones que hay en temas de precios de transferencia asociadas a esto también, tal vez un poco menos comunes o menos conocidas en el país, es el reporte país por país, Country by Country Report. Este también es aplicable anualmente. Esta es una especie de declaración informativa que sí se presenta al 31 de diciembre de cada año, que empezó en 2017 esta obligación. Y es una declaración informativa que también recoge información mundial de todo el grupo económico. Entonces, muy de la mano con lo que veíamos anteriormente, que el master file es un reporte más descriptivo, pues acá sí se recoge información, por ejemplo, de montos de transacciones y otras operaciones que puedan darse a nivel del grupo. Sin embargo, el reporte país por país sí tiene una especificación en cuanto para quién aplica. Es aplicable solo para grupos multinacionales que superan los 750 millones de euros de forma consolidada. Entonces, pues no es a la masividad de los contribuyentes los que van a entrar dentro de esta categoría y no es tan común para todos, pero sí es importante cuando formamos parte de un grupo multinacional, pues hacer la revisión y tener esta obligación por ahí presente, porque puede ser que recibamos requerimientos de parte de nuestra casa matriz o de parte de la entidad que se haya designado para presentar esta declaración informativa, para que puedan cumplirla y para que puedan cumplirla en tiempo. Adicionalmente, aunque la obligación no recaiga específicamente sobre el contribuyente en Costa Rica, pues es importante tenerlo presente si nuestro grupo económico, si el grupo del que formamos parte tiene esta obligación, pues para que lo tengamos presente y en caso de algún cuestionamiento, alguna pregunta por parte de la administración tributaria, tengamos la información correspondiente.
Recuerden que hay varios instrumentos de intercambio de información entre países. Costa Rica ha sido muy diligente, especialmente como parte de su incorporación como miembro full o miembro completo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en firmar convenios de intercambio de información. Entonces, primero tenemos el convenio multilateral de la OCDE, lo cual le permite a la Administración Tributaria cierta información, poder obtenerla para efectos de entender o tener datos pertinentes de carácter tributario. Y asimismo, recordemos que a diferencia de los convenios para evitar doble imposición, que Costa Rica tiene muy poquitos, no es que convenios para intercambio de información tributaria tengamos miles, pero sí tenemos muchísimo más, 4 contra 19. Entonces, si bien es cierto, como explicaba muy claramente Melina, no todos los contribuyentes van a tener que cumplir con esta obligación, porque claramente está pensada en grupos multinacionales que superen ese límite de ingresos. Lo que podría ocurrir es que en Costa Rica seamos miembros de un grupo multinacional que sí le corresponda llenar el reporte país por país y nosotros no sepamos ni quién lo llena ni en dónde se presenta. De forma que frente a una consulta específica por parte de la Administración Tributaria, mire, ustedes cumplieron con esta obligación, pues no lo sepamos. Será muy importante, al igual del informe que mencionamos en el informe maestro, tener comunicación abierta con la cabeza de impuestos global que nos permita saber también, mira, la obligación del country by country, ¿la cumplimos? ¿No la cumplimos? ¿Se cumplió en cabeza de la matriz en ese país donde correspondía, qué sé yo, Estados Unidos, Europa, cualquiera donde esté la matriz? ¿O hubo alguna entidad del grupo que haya sido subrogada a cumplir con esta obligación, etcétera, etcétera? De forma que frente a un cuestionamiento o una pregunta simplemente no digamos inocente, pero informativa del cumplimiento del país por país, por parte de la Administración Tributaria, podamos decir quién y a dónde. Ya le corresponderá a la Dirección General de Tributación determinar si les interesa o no obtener información de ese country by country y tener que aplicar el convenio que corresponda, ya sea el convenio multilateral propiamente de la OCDE o algún convenio específico bilateral que hayan firmado con alguna jurisdicción y que por tanto puedan obtener datos que hayan sido reportados ahí. Esto del reporte país por país no debe entenderse como un reporte como el que vimos en el informe local o en el informe maestro, que es muy, qué decir yo, de mucha redacción, de muchas páginas a nivel descriptivo. Esta es más una declaración informativa que, bueno, que abarca no solamente las transacciones del grupo local, sino las de todo el grupo de forma internacional, y esto puede tratar de ser obtenido por la administración tributaria, inclusive para ver si hay consistencia entre las transacciones reportadas en esta declaración informativa a nivel global y las transacciones que fueron documentadas en el estudio de conferencia, y ni qué decir de la siguiente, el punto número 4, la eventual declaración informativa que tendremos aquí a nivel local. Sí, el último punto sobre el que es importante conversar cuando estamos hablando de obligaciones es la declaración informativa, porque a pesar de que en Costa Rica se encuentra suspendida, se espera que en cualquier momento pueda ser reactivada. Esta declaración, pues inicialmente se estableció en 2016 con una resolución. Se indicó cuáles eran los contenidos que iba a tener la declaración informativa y precisamente antes de que se cumpliera la fecha para su primera presentación en 2017 fue suspendida. Sin embargo, con la reforma tributaria, con la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, se retomó este tema, se incluyó incluso como parte del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta, y entonces, aunque aún no se ha publicado cuáles van a ser los medios para su presentación, ni se ha reactivado, pues sí puede suceder en cualquier momento. La información que se había publicado en 2016 se había dicho que se iba a presentar anualmente, el último día hábil del mes de junio, y que resultaba aplicable para
grandes contribuyentes, grandes empresas territoriales en ese momento y también empresas en zona franca. Adicionalmente, se incluyó también con la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas una última categoría de obligados para presentar esta obligación o para presentar esta declaración informativa, que son empresas que tengan transacciones con partes vinculadas que sumen más de los 1.000 salarios base. Entonces, nuevamente, esta es una información que está de momento, que podría variar, podría modificarse, pero es al menos lo que se sabe y necesitamos estar pendientes y preparados en caso de que se reactive. ¿Por qué? Porque como les comentaba, cuando se publicó la lista de contenidos que iba a incluir o que iba a solicitar esta declaración informativa, era bastante extensa, incluía información respecto a análisis económico, respecto a metodologías en cuanto a transacciones, no solo información descriptiva, sino información que se deriva del informe de precios de transferencia. Entonces, es importante que vayamos manteniendo nuestros informes de precios de transferencia al día para que en caso de que se reactive, en caso de que se diga que se debe declarar no solo un periodo o el periodo más reciente, sino algunos hacia atrás, pues tengamos toda la información necesaria para presentar esta declaración informativa, cumplir con la obligación, sin necesidad de que tengamos que estar corriendo, o que tengamos que, por ejemplo, presentar rectificativas porque algún dato no se tenía tan claro y después se revisó, etcétera, etcétera. Es bueno estar preparados y pues tenerlas presentes. Algo muy importante de estas 4 obligaciones que conversábamos es que las 4 son obligaciones anuales. ¿Por qué? Porque cada una va a incluir información específica para los ejercicios fiscales, información de montos, de transacciones y que pueda irse variando pues conforme va pasando el tiempo. Entonces, aunque nuestra empresa se mantenga igual, aunque no haya cambios materiales en cuanto a la operación, montos como transacciones y demás, sí se van a ir modificando y tenemos que ir cumpliendo con esto anualmente y procurar mantenernos al día. Sí, en esta obligación también tenemos otra complicación y vuelvo a mencionar un poco algunos, qué sé yo, comentarios o chistes internos que solemos tener en la oficina. Esta declaración informativa nosotros la hemos denominado que es algo muy similar al cuento de Pedrito y el Lobo. Todo el tiempo nos dicen, ya viene la declaración, ya viene la declaración, viene Pedrito bajo el brazo gritando, viene la declaración y nunca viene, o por lo menos hasta ahora nunca ha venido. La diferencia tal vez que tendríamos que tener nosotros desde la parte de consultores y también la parte de contribuyentes que les corresponde llenar esta declaración, es que lastimosamente nosotros no podemos tener la actitud del pueblo, de que en algún momento simplemente no creería a Pedrito de que el lobo venía. La verdad es que nosotros siempre tenemos que estar preparados para que eventualmente, después de 100, 200 veces de que vengan diciendo que ya viene y nada que sale el formulario para presentar, de un pronto a otro nos sorprendan y efectivamente salga esta declaración informativa. Tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados para poder aportar. Si nos extrapolamos un poquito no solo al territorio costarricense, sino a toda nuestra región, que puede ser la inspiración más cercana que obtenga la admisión tributaria, todos los países de Centroamérica, incluyendo a Panamá, exceptuando por Costa Rica y Nicaragua, tienen una declaración informativa. Inclusive países que no son de Centroamérica, pero que están más en el Caribe, que son cercanos al comercio centroamericano, como República Dominicana, también lo tienen. Entonces, esto no es un tema de que tributación se va a inventar algo, muy probablemente se base un poquito en lo que ven los otros países, países que han ido evolucionando en los últimos 5 años respecto de no solo la complejidad, sino la cantidad de información a presentar en sus declaraciones informativas, de forma que es muy probable que por ahí se termine inspirando la administración tributaria. La otra cosa, adicionando a lo que mencionaba Melina, de por qué hay que estar atento no solo a lo actual, sino también a lo pasado, es que en el momento en que se puso el primer borrador para hacer una declaración informativa, la administración tributaria pretendía que se cumpliese con esta obligación para los últimos 3 periodos fiscales. Entonces, si eso llegase a ocurrir de la misma manera en este momento,
Eso quiere decir, no sé, que nos podrían decir, mire, vamos a implementar declaración informativa en el 2024 y quiero que me llenes información para el 2024, 2023 y 2022. O cuidado y no, nos vamos a poner mucho más creativos y nos diga, para esta primera vez queremos que, ¿cómo se llama? Que nos llenen la declaración informativa de todos los periodos no prescritos. Y ya ahí estamos hablando de 4 periodos fiscales. Entonces, hay que tener cuidado de estar listo por ahí para que no nos vaya a agarrar un poco este tema sin datos, sin análisis y sobre todo un poco sin preparación. Y por último, antes de cerrar ya este primer bloque y entrar al bloque de lo que hemos visto en fiscalizaciones y en controversias y demás, este último dato de aplicación que mencionaba Melina, creemos que es el que ha tendido también a confundir a la mayoría de los contribuyentes. Si ustedes ven aquí, esta declaración informativa sí está pensada o sí está establecida para que una serie de contribuyentes muy específicos lo cumplan. Como mencionó Melina, grandes contribuyentes, las otrora grandes empresas territoriales, vean lo antiguo que tiene esto haberse establecido, que ya vamos para un poquito más de un año de que ya esas empresas territoriales, grandes empresas territoriales no existen en el proceso de fusión de grandes contribuyentes y grandes empresas territoriales. Empresas en zona franca, que alguien podría creer que cuál es el interés de esto con empresas que tienen una exención y también con empresas superiores a los 1.000 salarios básicos en sus secciones convinculadas. Esto es para esta declaración informativa. Nosotros creemos que a veces estos conceptos han confundido a los contribuyentes diciendo que también las demás obligaciones están limitadas solo a estos 3, 4 tipos. La realidad es que no. La realidad es que cada obligación tiene sus implicados y eso hay que tenerlo con muchísimo cuidado para evitar más bien sobresaltos o para evitar confusiones y que no vaya a ser que de un momento a otro creamos que no teníamos que cumplir con nada y en realidad nos tocaba cumplir con todo, cosa que no es extraña de ver propiamente en la práctica. Una vez habiendo tenido pues claro por dónde andan los requisitos o las cosas que tenemos que cumplir como contribuyentes de forma actual con la administración tributaria en los temas de transferencia, vamos a ir a este segundo bloque que hemos querido denominar el tema de qué aspectos tenemos que tomar en cuenta, qué aspectos tenemos que revisar, verificar en tema de transferencia cuando estamos siendo objeto de revisiones y de controversias. Aquí lo hemos separado, si bien es cierto, vamos a hablar de lo mismo en ambos casos, lo hemos separado en estos dos términos porque nuestra experiencia nos ha dicho que hay cosas que podemos explicar y que podemos atajar en un proceso de fiscalización. Y hay otras que simplemente en ese proceso de fiscalización no fueron posible de explicar a satisfacción o no es posible de atajarlas y que terminan ocurriendo en un proceso controvertido, ya sea en la sede administrativa o en sede judicial, y ahí ya tenemos que entrar en una discusión mucho más técnica con la Dirección General de Tributación en el sentido de la discusión no solo con ellos, sino también con un tribunal. Puntos de fiscalización y controversia. ¿En qué se fija la administración tributaria en temas de PT? Ya sea, de nuevo, en procesos de fiscalización o en procesos de litigio. Lo primero y más importante que tenemos que entrar a revisar es existencia. Vuelvo a repetir que lo decía un poco en la introducción. El próximo 13 de septiembre, estamos aquí a menos de un mes de esa fecha, se cumplen 10 años de que tenemos norma expresa de precios en transferencia en Costa Rica. Recuerden que sí tuvimos un tema de posibilidad de valoración de transacciones entre empresas relacionadas a la luz de la realidad económica en aquella famosa resolución 2003 del año 2003, pero si bien es cierto, ese tipo de normativa
en su momento hablaba en términos genéricos de poder evaluar la realidad económica de las transacciones, no es hasta el 2013 en que finalmente la Administración Tributaria dio un paso al frente, emite un decreto ejecutivo en el cual establece las normas de precios de transferencia. Normas que después fueron complementadas por más resoluciones y por último, en el año 2019 y aplicación para el periodo fiscal 2020 en adelante, fueron incluidas muy escuetamente en la ley y de mucho mayor amplitud en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Eso quiere decir que PT existe, precios de transferencia existe. La administración, si te conoce, si te investigó, si te revisó y sabe que hay transacciones entre partes relacionadas, va a suponer que ese informe existe y que ese informe, si lo piden, lo tienes que entregar. Entonces, tal vez el primer comentario aquí de un punto de fiscalización y controversia es, Meli, y me gustaría tal vez que te extendieras en esa parte, es, puña, lo que nos ha tocado ver o correr o decir cuando llegamos y un contribuyente no lo tiene. Así es muy importante tener esto en cuenta porque sobre todo cuando no hemos hecho nunca un informe de precios de transferencia, puede ser difícil dimensionar la cantidad de trabajo y tiempo que requiere, no solo por parte del consultor que nos esté ayudando a realizarlo, sino también por parte de nosotros como empresa, como contribuyente. Un requerimiento para hacer un informe de precios de transferencia es un requerimiento extenso que va a requerir que destinemos recursos para completarlo, para buscar toda la información, va a requerir tiempo para revisar esa información, para ver que esté conciliada, que sea consistente lo que vamos a documentar en el reporte y también pues requiere tiempo por parte del consultor para la aplicación de las metodologías y de la técnica de precios de transferencia. Además, también es muy importante la revisión del reporte. Los reportes, dependiendo de la cantidad de transacciones que tengamos, dependiendo de la empresa, pueden ser un documento muy extenso. Hemos visto muy pocos que son de menos de 50 páginas y también requieren, una vez que ha sido presentado o terminado por el consultor que nos esté ayudando, requieren de la revisión por parte del personal de la empresa. ¿Por qué? Porque los consultores pues tienen mucho conocimiento en cuanto a la aplicación de técnicas de precios de transferencia, pero quienes conocemos mejor nuestra empresa, cómo opera, qué funciones, riesgos y activos incurre, qué transacciones tiene, cómo se determinan los precios de esas transacciones, somos nosotros. Entonces, tenemos que revisar muy bien ese documento, estar muy seguros de lo que se está indicando ahí, de lo que se está describiendo ahí, para que en caso de que la administración tributaria lo requiera, lo lea, pues no tengamos preguntas incómodas de por qué en el reporte estamos poniendo o se dijo una cosa que después en la realidad pues puede ser diferente. Hace un tiempo atrás, también a nivel de firma, publicábamos un artículo que precisamente trataba de hablar un poco de esta parte, y es los errores que usualmente se cometen o cometen los contribuyentes en los procesos de precios de transferencia. Y uno de los errores más graves y más comunes, aparte de no tener nada, eventualmente también era no involucrarse del todo. Y aquí es donde viene un tema muy importante de lo que acaba de mencionar Melina, y es el hecho de que sí, el consultor conoce mucho, sí. El consultor está en la obligación de hacer todas las preguntas que le permitan entender bien a la empresa para hacer la aplicación de transferencia. Sí, absolutamente sí. Pero nadie sabe más de la empresa que el contribuyente per se. Entonces, aquí la recomendación, aparte de que ponerse a trabajar, si no hemos tenido el tema de transferencia, lo siguiente es involucrarse en el proceso y el involucrarse concienzudamente en el proceso. No es solo tener algo por cumplir, sino simplemente leer, porque ahí pueden existir malas interpretaciones por parte del consultor, explicar algo de una manera que no era la mejor, y como nos vamos a dar más adelante cuenta en otros puntos que vamos a decir aquí,
Una vez que la administración tributaria lee un reporte y entiende que hay una afirmación que a ella le conviene, por más que después digamos que eso no es así, es un error, va a costar muchísimo quitarle la cabeza a la administración tributaria eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si bien es cierto, los informes en la mayoría de los casos los hace un consultor y el nombre del consultor estará en la portada, el logo del consultor aparecerá por ahí, etcétera, etcétera. Este termina siendo el estudio de transferencia del contribuyente que está revisando. Y entonces ahí hay una responsabilidad como contribuyente de que ese informe esté bien. Tal vez para cerrar este primer punto de fiscalización y de controversia, hay que reconocerle también al César lo que es del César. La administración tributaria hasta el día de hoy ha tenido una actitud bastante eh, apacible, bastante colaborativa, bastante paciente, si se quiere decir algo. En el caso que han llegado a fiscalizar a un contribuyente que no tenga el estudio, pues le han conferido el tiempo necesario, que no es poco tiempo, para poder hacer el mismo y presentarlo. Repito, y esta muletilla me la van a escuchar decir en algunos puntos de esta presentación, porque no me canso de decirla. Ya son 10 años. Esa paciencia puede que poco a poco se vaya agotando cada vez más, porque no es lo mismo hace 5 y 6 años decirle a un auditor que me pedía el estudio, mira, apenas lo estoy haciendo, apenas lo estoy montando, mi consultor me lo entrega dentro de mes y medio, ahí yo te lo doy, no es lo mismo hace 5 o 6 años que ahora. Y especialmente pensando a futuro en los aumentos de fiscalizaciones y esfuerzos de recaudación, pues ya costará mucho decir que no lo tengo, que lo estoy haciendo, cuando me pidan ese estudio en 2024, 2025, en el que ya yo no tendría ninguna excusa para simplemente no poder entregar algo que me están solicitando. Entonces, por ahí es un tema que habría que ponerle muchísimo cuidado, porque la paciencia de tributación no es ilimitada, al menos en este caso. Otro punto muy importante que hemos visto, bueno, ya una vez que nos han solicitado el informe, ¿qué más nos revisan o a qué es lo que más le están poniendo atención? Y hemos visto que es la selección y el descarte de los métodos. Em, la selección de un método de precios de transferencia, si aplica o no, va a depender mucho de las características de la transacción y de la información que está disponible. Pero aquí es muy importante trabajar muy de la mano con los consultores que nos están atendiendo, que nos están ayudando a hacer el informe de precios de transferencia, sobre todo para que puedan comprender correctamente la naturaleza de las transacciones, cuáles son las funciones, riesgos y activos involucrados en cada una de las operaciones que tenemos con nuestras partes relacionadas, y también cuál es la información que se puede obtener a nivel interno que tenga el soporte adecuado para poder documentarla e incluirla en el informe de precios de transferencia. De esa información depende mucho la aplicación de los métodos, ya sea que se pueda aplicar uno de los métodos más directos, por ejemplo, el precio comparable no controlado, o que tengamos que irnos hasta la revisión de la utilidad operativa de la empresa y ver indirectamente el efecto de las transacciones sobre la base imponible. Va a depender muchísimo de qué información tenemos a nivel interno. Las metodologías más indirectas muchas veces pues van a tener complicaciones, van a tener algunas cosas no tan comparables, particularmente para economías tan pequeñas como lo son las centroamericanas, y entonces la aplicación de metodologías directas puede ser preferida, pero para poder hacerlo tenemos que entender muy bien y tener muy bien documentada la información, porque algo que sí hemos observado es las observaciones o los comentarios por parte de la administración tributaria cuando la información que estamos diciendo que a lo mejor es comparable, que a lo mejor estamos utilizando en el reporte para demostrar que nuestros precios son de mercado, no tiene el soporte o no puede ser demostrada adecuadamente, y entonces, pues entonces acá ya se entra en controversias y en discusiones respecto a si la selección de los métodos es la más apropiada o no. Aquí volviendo un poco al término de involucrarnos en el proceso, tanto consultor como contribuyente, también es muy importante el tema de la información.
Muchas veces también la razón por la que se selecciona un método es por la información que está disponible o en el peor de los escenarios, la información que se entrega para el proceso de precio de transferencia. Y a veces hay que tenerle mucho cuidado porque algunos de los comentarios que hemos tenido con clientes en algunas ocasiones es, mira, sí tenemos una base de datos de productos, sí tenemos una base de datos de ventas, pero ponerse a sacar esa base de datos, poderse sacar un tema de productos y de precios y de comparaciones, eso es muy complejo, hay que hablar con la gente informática, hay que hablar con la gente de aquí y allá, eso nos va a tardar mucho tiempo, etcétera, etcétera. Em, Todas estas explicaciones siempre son entendibles en el proceso, pero esas son explicaciones que nos las pueden dar a nosotros o a cualquier otro como consultor, pero esas no van a ser explicaciones que le pueda dar a la administración tributaria en el caso de una fiscalización o una controversia. Entonces, de nuevo, la escogencia de los métodos muchas veces termina siendo muy influida por la información que el mismo contribuyente pone a disposición para el análisis. Pero si tenemos más información que no queremos entrenar o sacar porque es muy compleja o porque nos da perecilla ponernos a sacar esto en un proceso de elaboración del estudio, de ahí esa perecilla nos puede costar caro en un proceso de fiscalización. Porque, por ejemplo, un vendedor de productos tangibles, cualquiera que sea, pensemos, no sé, una ferretería, una tienda de departamentos, ropa, un distribuidor mayorista de equipos de cómputo, cualquiera que sea un tema de empresas que tengan productos tangibles y que tengan una base de datos muy amplia de ventas, por ejemplo. De ahí, no, Alonso, es que ponernos a sacar la base de datos completa de ventas y ver si a las vinculadas, identificarlas ahí, identificar a terceros por productos y demás y comparar precios, eso es mucho trabajo, no vamos a poder hacerlo ahorita. Bueno, puede que ahí estaba la selección del mejor método, que es al final de cuentas lo que estamos obligados a encontrar, y que en ese estudio tuvimos que recurrir, por ejemplo, como decía Melina, a un método más indirecto, como es la utilidad completa de la operación, porque de ahí obtener otra información era muy complejo o muy tedioso. Recordemos que esa complejidad o eso tedioso no se lo vamos a poder argumentar ante la administración tributaria. Y ahí siempre hay un consejo que tratamos de dar y es, no le pongamos al consultor una excusa de información que sabemos que no vamos a poderle poner a la administración tributaria y que la administración tributaria siempre va a decir, mire, la verdad es que no me importa si eso es muy complejo o no, yo lo quiero. Precisamente para poder colaborar en la selección de un método. Porque una vez que en el estudio de proceso de transferencia hemos seleccionado un método, y aquí en Costa Rica todavía lo seguimos haciendo porque el tributación le gusta verlo y cuestiona mucho cuando no lo ve. Inclusive explicamos la eliminación de los otros métodos de precio de transferencia. De ahí, una vez que hay un reporte que dice que no se puede utilizar el método del precio libre no controlado, de ahí volverlo a introducir en la discusión es muy complicado. Y lo que hay que entender también es que si nos hablamos un momento de curvas de aprendizaje, y esto que estoy a punto de decir es la realidad de mercado, no pretende ofender ni insultar a nadie, de ahí la curva de aprendizaje en un tema de transferencia siempre será más rápida para el consultor, un poquito más lenta, pero y con cierta velocidad para los contribuyentes, y la más lenta va a ser para las administraciones tributarias. ¿Por qué? Porque no están día a día envueltas en el tema de precio de transferencia, están auditando de todo. Entonces, las administraciones tributarias naturalmente, y eso lo ve uno en ciertos documentos de la CIAT y también lo ha visto en ciertas discusiones con la Dirección General de Tributación en Costa Rica, van prefiriendo ciertos métodos a pesar de su complicación de selección o de comparables. Al final de cuentas, nuestra recomendación siempre es no pongamos excusas para la información, no pongamos una excusa al consultor para no entregarle información o al menos poder evaluar una información que la administración tributaria sí podría obtener y que no le vamos a poder poner esa misma excusa, porque si no, la controversia más grande que podríamos tener en esos casos es por qué ustedes eliminaron un método y seleccionaron otro si la información que aquí yo tengo disponible
sirve para aplicar una metodología distinta. Eso, que es una pregunta incómoda, de las preguntas incómodas que mencionaba Melina, es una pregunta que es la típica que cuando la hacen en una mesa, dice, se escucha el bosque, los grillos y todo, porque nadie tiene una respuesta. Simplemente porque en el proceso de hacer el estudio no se entregó la información porque era muy compleja. Un otro elemento que hemos visto también en procesos de fiscalización ha sido el cuestionamiento por parte de la Administración Tributaria cuando se han seleccionado comparables con pérdidas recurrentes o con pérdidas en promedio. Entonces, es muy importante que una vez que hemos hecho el informe de precios de transferencia, que se ha seleccionado los métodos más aplicables, que se han seleccionado comparables, pues revisemos estos a detalle y estemos seguros de estos. Que sí tenemos o estamos utilizando algún comparable en la aplicación del margen neto transaccional, en donde hay pérdidas recurrentes, en donde hay pérdidas en promedio, pues tengamos claro cuáles fueron los motivos de esa pérdida. Si fue una cuestión de mercado, que podamos explicarlo y sustentarlo adecuadamente para que en caso de un cuestionamiento por parte de la administración tributaria, pues podamos defendernos y atenderlo correctamente. La selección de comparables es un proceso muy importante en la elaboración del informe de precios de transferencia y puede afectar muchísimo los rangos con los que estamos comparándonos. Entonces, utilizar ciertos comparables puede darnos en el informe un rango determinado, puede darnos un resultado en el que estamos cumpliendo con los parámetros de mercado, y si después la administración tributaria no está de acuerdo con esos comparables, con algunos, y los elimina, podríamos terminar con un rango, un resultado muy diferente del que estábamos observando en el informe, y podría entonces derivarse de ese cambio algún ajuste asociado al tema de precios de transferencia. Entonces, siempre es muy importante una selección adecuada de los comparables, una revisión de estos muy a fondo, y tener presente que si en alguno de estos hay pérdidas, que pues podamos justificarlo metodológicamente, que sea un tema que sea conversado, que sea discutido, para que estemos al tanto en caso de algún cuestionamiento de este tipo. Vean que este punto de aquí, ya sea en fiscalización, en controversia, ya trasciende un tema general de precios de transferencia. Ya nos estamos metiendo en algo muy, muy directo, como es el caso de los comparables. Y en este caso, lo que hemos notado más en procesos de litigio que en procesos de fiscalización ha sido precisamente la adversión que tiene la administración tributaria cuando se encuentra que algunos de los comparables o tiene pérdidas recurrentes o tiene pérdidas en promedio. Eso es un tema técnico porque en realidad, especialmente en el caso de pérdidas en promedio, más allá que en el tema de pérdidas recurrentes, y al final de cuentas las directrices de la OCDE lo que nos piden es que hagamos un análisis de comparabilidad, entendiendo funciones, activos y riesgos entre la empresa y los comparables. Ahora, si el mercado, como puede ocurrir en una empresa, ha venido generando que precisamente ese mercado tenga pérdidas, eso tiene que entenderse como tema de mercado y punto. No podemos pretender que el ámbito recaudador en general de las administraciones tributarias suponga que siempre los mercados están en utilidades, a veces puedan tener pérdidas. De hecho, se espera, y uno esperaría que fuese una discusión relativamente sencilla con la administración tributaria, que periodos como 2021, que fueron periodos muy golpeados por la etapa de la pandemia del COVID-19, a nivel de ciertos negocios y entidades que tienen pérdidas, se entienda no solo la pérdida del contribuyente, sino el rango de pérdidas del mercado en esos años. Uno esperaría que eso no haga falta hacer toda una, no sé, todo un Miguel Ángelo en la Capilla Sistina, sino que se pueda explicar esas situaciones. Pero aquí vean que ya hay una discusión técnica, y aquí ya hay un tipo de comportamiento de los comparables que la administración tributaria no le gusta, y que por tanto, si los vamos a incluir, tienen que estar muy bien seleccionados, como dijo Melina, pero también justificado
la razón por la cual estamos manteniendo el tema de estos comparables en promedio. El siguiente punto de controversia y fiscalización que hemos visto con las administraciones tributarias es cuando una vez que hemos emitido el informe precios de transferencia, ya sea en una fiscalización o lo más que esto ocurre es en un proceso de litigio tributario, es cuando queremos meter análisis correlativos o análisis adicionales al que ya hicimos. Recordemos que como habíamos mencionado hace un par de puntos atrás, una de las cosas que yo hago en precios de transferencia en el reporte es escoger el que consideramos que es el mejor método y eliminar los demás. Esa es la razón por la cual después, cuando queremos meter análisis adicionales, métodos correlativos, que se pueden meter en el informe, es parte de las cosas que uno podría hacer para tratar de mostrar ciertas conclusiones en el mismo, pero tratar de meterlos después de que ya se emitió el informe final y ya la administración tributaria lo tiene, es muy complicado. ¿Por qué? Porque la respuesta que uno ha visto del auditor o de el proceso de litigio es, mire, señor contribuyente, pero en el mismo informe que usted me dio, usted me dijo que este método que ahora usted está trayendo a la pizarra o a la mesa no se podía aplicar. Y usted me dijo que no se podía aplicar por estas y estas razones. ¿Qué fue lo que cambió desde que usted hizo el estudio de precios de transferencia, el informe local, a que pasamos por un tema de fiscalización y estar aquí ahorita ante un juez o digamos ante un tribunal, porque podríamos estar hablando inclusive todavía en etapa administrativa con el Tribunal Fiscal Administrativo? O sea, ¿qué cambió desde ese momento hasta hoy para que frente a un tribunal usted me traiga un método o un análisis adicional que en su momento usted me dijo que no podía aplicar? Eso sin duda es, Meli, una pregunta súper complicada de explicar cuando ya estamos en un proceso litigioso. Así es, la técnica de precios de transferencia, las guías de la OCDE nos dicen que se debe aplicar el mejor método y que no es necesario aplicar métodos adicionales, que una vez que se ha seleccionado el mejor método, pues deberíamos apegarnos a eso. Sin embargo, la realidad es que muchas veces aplicar un método adicional o complementar esa información de la metodología seleccionada como la mejor forma de análisis, puede ayudarnos a evidenciar situaciones de mercado, puede ayudarnos a evidenciar situaciones del grupo económico que, caso contrario, podrían quedar fuera del informe de precios de transferencia porque este está asociado específicamente a un contribuyente. Pero si ese es el caso, si tenemos información adicional que puede ayudarnos, análisis corroborativos que pueden ayudarnos a justificar nuestros resultados o explicar el resultado que estamos documentando en el informe, es importante que lo analicemos, que lo consideremos desde la propia elaboración del informe, para evitar tener que adicionar información cuando ya estamos en un proceso de fiscalización y que entonces puede levantar estas preguntas incómodas que conversábamos por parte de la administración tributaria. El siguiente punto que tenemos para discutir aquí también es, y esto va un poco de la línea del anterior con el tema de los métodos, también nos pasa con el tema de los comparables. Meli ya lo explicaba con muchísima claridad en el tema de comparables con pérdidas recurrentes o pérdidas en promedio, y es el proceso de selección de los mismos. Cuando uno hace un proceso de selección de comparables, usualmente se hace analizando, va a depender mucho de la transacción o la característica del producto o del servicio como tal otorgado, en el caso de que yo pueda seleccionar comparables de forma interna, o sea, transacciones que ocurren a lo interno de las compañías, tanto con terceros como vinculados, o que yo tenga que recurrir a comparabilidad externa, o sea, que tenga que buscar empresas que hagan o que realicen funciones que posean activos y que poseen riesgos similares al contribuyente y por tanto sean como comparables. Indistintamente
de qué tipo de selección de comparables yo vaya a realizar, si en un proceso de fiscalización, pero sobre todo en un proceso de litigio, después quiero rehacer la búsqueda, ampliar los comparables que antes utilicé para decir, mire, aquí traigo una nueva búsqueda, tengo unos nuevos comparables, tengo nuevas cosas, eso va a ser muy difícil de poder explicar y poder sostener. ¿Por qué? Porque de nuevo, ya en su momento se supone que se revisó muy a detalle, ya sea comparables internos o se revisó muy a detalle cuáles eran las funciones, activos y riesgos que realizaba la compañía, o sea, el contribuyente, y esa fue la base que se utilizó para poder encontrar comparables adecuados. De forma que en un proceso de litigio, después llegarle a la tributación o en un proceso de fiscalización con una discusión incómoda, llegarle a la tributación con una búsqueda de comparables ampliada, va a ser bastante complicado. Ahora, si en algún momento la administración tributaria no le gusta nuestro set de comparables y ella viene con uno propio, elaborado por ella, que ahí sí es una cosa que puede ocurrir también, pues ahí podemos entrar en una discusión sumamente técnica en cuáles son las diferencias del set de ellos con el set de nosotros, porque alguna empresa que le haya salido a tributación como comparable y ellos digan que es comparable, para nosotros no lo es. Y en ese proceso de estira y encoge podría salir algún set de comparables que ambas partes se sienta cómodo y pueda ser discutido en el proceso de fiscalización o en el proceso de controversias. Controversias es un poquito más complicado. Pero aquí lo importante es cualquier cosa adicional de las cosas básicas que tenga un reporte que yo después quiera traérselo a la mesa a tributación en el proceso litigioso, lo que puede pensar, lo que puede generar del lado de la Dirección General de Tributación es que no confíe o que se dude, y eso se le plantea ante un juez y es parte de la estrategia que la Administración Tributaria después en distintas instancias genera, es que el juez termine dudando de la calidad del informe original y que por eso es en el proceso de litigio que se comienzan a adicionar cosas que complicarían muchísimo más las conclusiones que esto tiene. Algo muy importante también en el proceso de selección de comparables, y lo comentábamos anteriormente, es el soporte de la información. Si seleccionamos determinados comparables como a partir de información privada, comparables internos, la documentación en el informe puede ser relativamente sencilla. Pero es muy importante también que tengamos el soporte para demostrar que esa información privada, esa información de comparables internos que describimos en el reporte, pues coincide o es realmente así. Porque también hemos visto cuestionamientos cuando, por ejemplo, se quiere adicionar comparables, se quiere adicionar un análisis, ahora sí con comparables internos. Hemos visto a la administración cuestionando esos comparables internos que tengan el soporte para demostrar que corresponden a la realidad de transacciones llevadas a cabo con terceros, y que no sea información que de alguna forma se pretenda pues camuflar como parte del proceso para sostener algún resultado no tan beneficioso para el contribuyente. Y por último, y no menos importante, que esto ya también en ocasiones es una responsabilidad o es un tema que en la mayoría de los casos está más del lado del consultor que el contribuyente, pero también el contribuyente, si trabaja de cerca con su consultor, va a querer estar seguro de esto, es el tema de cómo puedo yo verificar precisamente la información obtenida de ciertos comparables en algunas bases de datos. Aquí es importante tener una cosa muy clara. Cuando yo toque recurrir a comparables externos, o sea, comparables que no están registrados en la contabilidad de la empresa porque yo no tengo ese tipo de transacciones con terceros, y la única forma de analizar las transacciones con vinculados es con comparables externos, la información que se puede utilizar para esa comparación tiene que ser obligatoriamente información pública.
no puede ser información privada en la mayoría de los casos. Las excepciones son, digamos, en commodities que alguien pueda tener acceso a una base privada que después la aporta en el proceso de prueba de litigio. Pero la mayoría de la información que yo utilizo de bases de datos son información que es pública. Esta debe entenderse como información que cualquier persona con una computadora e internet puede obtener. Esta protección de información pública, ¿por qué se hace? Porque, bueno, hay información que también tiene disponible la Administración Tributaria. Por ejemplo, Tributación tiene los estados financieros de la gente que se considera mi competencia. Los tiene porque tiene sus declaraciones de impuestos y puede pedir los estados financieros. Pero toda esa información Tributación la obtiene en un secreto tributario que entonces ella no puede compartirla con nadie para hacer un análisis externo. Análisis externo que podría ser, por ejemplo, el tema de precios de transferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la información de comparables está disponible, usualmente en Internet y una computadora. ¿Qué es lo que utiliza la mayoría de consultores como nosotros que realizan trabajos de transferencia? Es que como estamos en esto día a día, adquirimos el derecho de utilizar algunas bases de datos que lo que hacen simplemente es centralizar desde donde podemos accesar esta información y que estos proveedores de bases de datos han ordenado esta información de las fuentes externas que se pueden tener en Internet. Entonces, al final de cuentas, los consultores no es que estamos accediendo a información que de otra forma no podríamos acceder, sino que lo que terminamos pagando es un acceso más ordenado de esta información y un acceso más centralizado. Es importante hacer esta aclaración precisamente para que no se entienda que los consultores tienen acceso a información privada, no la tienen. Lo que tenemos es herramientas que nos la hacen más sencillo de encontrar. Habiendo dicho esto, a veces se comete el error simplemente de confiar en la información que está en esa base de datos y decir, bueno, si está en la base de datos es porque está bien. Y ya hemos visto en en unos procesos de litigio que la misma administración tributaria cuestiona la imposibilidad que tiene para verificar si efectivamente la información que está metida en ese estudio es correcta para efectos de sus conclusiones. Y aquí es donde viene un proceso de revisión de la verificabilidad de esta información. O sea, no basta solo porque la base de datos dice que los ingresos fueron 1000 y los gastos fueron 800, eso tiene una utilidad de 200, sino una de las cosas que es muy importante verificar, y tal vez aquí me extiendo un poco más con Melina, es precisamente de dónde sale esa información y qué fuente primaria es de la que salió esa información hacia la base de datos para poder aportar que efectivamente estamos hablando de una información que es real. Correcto, cuando seleccionamos comparables externos es muy importante asegurarnos la verificabilidad de esa información y esto es parte de lo que les comentábamos también al inicio del proceso de hacer el informe de precios de transferencia. Es un proceso que requiere de tiempo, requiere de análisis y estudio y también pues esta es una de las razones. ¿Por qué? Porque no podemos nada más confiar en la información que se descarga, como nos decía Alonso, sino que tenemos que revisarla, comprobarla con la fuente de información primaria. Ojalá con los 10-Ks públicos que cualquier persona pueda verificar y así también explicar cualquier ajuste que la base de datos haya podido considerar pertinente para el análisis de precios de transferencia. Entonces, nuevamente y tal vez sin querer sonar como repetitivos, pero entonces es muy importante que hagamos nuestros informes de precios de transferencia con tiempo, con suficiente tiempo para que podamos discutirlo con nuestros consultores, para que los consultores puedan hacer todo este proceso de verificación de la información, ya sea de comparables internos, de comparables externos, que podamos hacer la revisión a nivel interno como contribuyentes, de forma que no vaya a salir ninguno de estos puntos como parte de un proceso de fiscalización o incluso de un proceso de controversia. Esta presentación se les va a compartir a todos ustedes y ahí van a quedar evidentemente nuestros contactos. Esto era un poquito lo que teníamos para ustedes el día de hoy.
Recordar y ser enfáticos en esto para nosotros es muy importante, de nuevo, pensando en fiscalizaciones y controversias, porque estos 6 puntos que vimos hoy son los que hemos venido notando últimamente en ambos términos, cuando hay fiscalizaciones y cuando hay litigios, pero podrían venir más. Al final de cuentas, nuestra recomendación más importante es: nosotros como consultores estamos ahí para ayudarles y para colaborarles, pero también requerimos mucha colaboración de parte de los contribuyentes para la entrega de información oportuna, para la entrega de información adecuada, para el proceso de revisión del informe. Y nosotros lo sabemos, algunos de ustedes que nos conocen por otras charlas o porque puede que trabajemos ya con ustedes, saben que los informes de previo transferencia no son cortitos y en algunas secciones no es una lectura muy agradable, o sea, es una lectura altamente técnica, pero al final de cuentas es importante esa revisión y es importante esa lectura y ese involucramiento en el proceso de transferencia, porque caso contrario, después en un tema de fiscalización o en un tema de litigio, podemos llevarnos amargas sorpresas por no habernos tomado el tiempo adecuado para haber revisado, haber respondido o haber atendido las consultas de el consultor que les colaboraba en el tema del estudio. Esto era un poquito lo que Melina y yo teníamos para ustedes el día de hoy. Si hay algunas preguntas, pues con muchísimo gusto las atendemos. Gracias, Alonso y Melina, por la exposición del día de hoy. Si tenemos unas consultas, vamos a abordarlo rápidamente. Creo que hay 3 consultas que van ligadas a lo mismo, entonces te las voy a decir a Alonso y a Melina para ver si las podemos responder. Dice: ¿cuánta vigencia tiene el informe de precios de transferencia? ¿Hay que realizarlo cada año? ¿O cuánto tiempo tiene después del 31 de diciembre de cada año? Y ligado a esto, ¿a qué fecha debe ser realizado el estudio de precios de transferencia? Creo que va ligado a lo mismo, Alonso. Sí, vamos a ver, son preguntas que están muy ligadas de todo. Lo mencionaba, creo que Melina, en uno de los puntos iniciales de obligaciones. El informe tiene que ser anual. La razón por la cual el informe es anual es porque en tesis de principio lo que yo estoy haciendo con el informe es demostrar que las transacciones de un periodo fiscal no me generaron perjuicio fiscal o afectación a un periodo fiscal en materia de impuestos. Por eso es que lo toca hacer anual, porque todos los años mi declaración de impuestos es distinta. Entonces, por ejemplo, el informe de precio de transferencia que se haga sobre el periodo fiscal, qué sé yo, 2023, 2022, digamos que es el último que debíamos tener ya ejecutado en teoría. Lo que pretende es demostrar que en mi declaración de impuestos 2022 no hubo transacciones con partes relacionadas que me hayan generado un perjuicio fiscal. Entonces, la vigencia es anual. Tengo que hacerlo sin duda todos los años, porque creo que inclusive, como bien mencionaba Melina también, puede que un año comparado contra otro tenga más transacciones, tenga menos transacciones o las transacciones sean per se más o menos materiales. Y eso puede cambiar de un periodo a otro. La otra cosa es que, a diferencia de la mayoría del resto de países de Centroamérica que sí tienen fechas de vencimiento, pues lastimosamente aquí en Costa Rica lo que tenemos es un cumplimiento frente a entrega. Entonces, ¿cuándo debería estar en estricto sentido el informe de esto? Debería estar preparado por aquello que me lo lleguen a pedir, pero sin que expresamente se esté dicho en ningún lado. La realidad es que lo idóneo de los estudios de precios es que ojalá estén listos al menos sus resultados antes de la declaración del impuesto sobre la renta. Porque si yo hago el análisis de precio de transferencia, me doy cuenta que no estoy cumpliendo con los precios de mercado y el incumplimiento de esos precios de mercado me están generando un perjuicio fiscal, yo debería haber ajustado esa declaración de impuesto de renta para paliar el perjuicio que estoy haciendo.
¿Y qué es lo que nos ocurre? Por ejemplo, nosotros estamos en medio de agosto y a hoy todavía estamos haciendo estudios 2022. Y en septiembre vamos a estar haciendo estudios 2022 y en octubre también. ¿Por qué? Porque al no existir tal vez todavía una fecha de presentación exclusiva o creer de previo que siempre nuestros precios van a estar bien, pues no hacemos el tema de forma oportuna. ¿Cuál pueden ser complicaciones que nos toquen? Que presentamos la declaración de impuesto de renta en marzo y que cuando vamos terminando el estudio de precios por ahí de septiembre, nos demos cuenta de que no estábamos bien, de que tenemos un perjuicio fiscal y que ese ajuste que debimos haber hecho no lo hicimos y ahora tenemos que empezar a valorar el tema de qué tan conveniente es una rectificación o no en un tema de declaraciones. Gracias, Alonso. La otra consulta que tenemos por acá es si una empresa ya fue auditada por renta por Hacienda, ¿puede ser auditada para solicitar este informe? Cuando una empresa ha sido auditada, en el caso del impuesto sobre ha sido auditada, lo primero es tener claro cuáles fueron los impuestos bajo los cuales fue el proceso de auditoría. Yo asumo, por la pregunta que me hiciste, Steven, que estamos hablando de una empresa ya auditada en el impuesto sobre la renta. Costa Rica hizo una cosa que es muy extraña cuando he hecho consultas a varios, por no decir un montón de colegas de nuestra red internacional en otros países. Costa Rica metió el tema de eventuales perjuicios fiscales o diferimiento de pago de impuesto también en el IVA. Lo metió solapado, pero lo metió. Eso quiere decir entonces que en otro impuesto, como podría ser el caso del IVA, a mí me podrían pedir el estudio de precios de transferencia solo para ver las conclusiones y ver si me encuentro algún perjuicio en otro impuesto que no sea renta, en este caso es IVA. En el término de aduanas, por el momento aduanas no se ha metido tantísimo con la terminología de precio de transferencia, pero un estudio de precio de transferencia también podría ser importante en alguna medida para la Dirección General de Aduanas para tratar de ver si existe algún tema de bases imponibles no correctas aduaneras que ellos quieran recalificar. Entonces, para responder tal vez más puntualmente a la pregunta, a mí me podrían pedir el estudio de precios de transferencia para efectos de hacerme un ajuste en renta cuando a mí ya me fiscalizaron renta. No, probablemente no, porque si ya me fiscalizaron renta, una vez que ese impuesto ha sido fiscalizado una vez y ya han tenido el acta de conclusiones y ya todo el mundo ha aceptado o ha litigado los temas de eso, ya ese periodo fue auditado. Pero sí me podría ser solicitado el estudio para otro impuesto administrado por la Dirección General de Tributación, como sería ser el IVA, o me lo podrían solicitar para otra dirección general que no sea tributación, sino que sea de aduanas, o me lo podrían solicitar de forma general solo para asegurarse el cumplimiento de una obligación tributaria. O sea, yo le pido el estudio porque quiero estar seguro si lo tiene. Más allá de que yo le quiera hacer un ajuste o no, le puedo cobrar una multa si no lo tiene porque usted tiene que tenerlo. Entonces, cuidado con decidir, digamos, no hacer el estudio en un periodo que ya me auditaron en un impuesto, si esa transacción me afecta otros impuestos o si siempre está por ahí la ventana de que tributación quiera simplemente verificar su mera existencia, lo cual es un cumplimiento tributario más allá del impuesto sobre la renta. Gracias, Alonso, por la respuesta a la consulta que teníamos por este sector. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy con un mensaje de cierre por parte de los dos expositores. Vamos a empezar con Melina Segura, gerente de precios de transferencia de Grant Thornton, Costa Rica. Adelante, Melina. Muchas gracias, Steven. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Siempre es importante tener en la palestra o tener presente este tema de precios de transferencia, así que por favor no lo olviden, no lo dejen relegado y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, pues con muchísimo gusto estamos para ayudarles. Gracias a Melina y ahora vamos con el mensaje de cierre de don Alonso Erac, director de Fiscalía Internacional y Precios de Transferencia. Adelante, Alonso. Muchas gracias, Steven. Me uno a las palabras de Melina en el sentido de que evidentemente estamos para ayudarles y colaborarles en los que ustedes puedan requerir en este
y cualquier otro tema del ámbito tributario. Sí es muy importante porque la razón por la cual este tipo de webinars también lo damos es que ustedes entiendan que temas como este están en la palestra de la administración tributaria, se están revisando y se están fiscalizando. E inclusive ya se están litigando, algo que antes podíamos ver un poquito lejos, ya está comenzando a existir y la idea es que ustedes estén entendidos, que tengan el conocimiento adecuado y también que se sientan debidamente asesorados precisamente para evitarse sobresaltos o preguntas incómodas en estos procesos o simplemente estar preparados para ellas, porque a veces por más que uno se prepare, siempre saldrán preguntas incómodas. Muy agradecidos por la atención del día de hoy y porque se han conectado a este webinar y también si lo ven en diferido, también por haberse tomado el tiempo para meterse en nuestras redes sociales y observar este tipo de videos que en realidad nuestra intención es que ustedes salgan con conocimiento, que entiendan un poquito la materia aún mejor y que también revuelvan a sus empresas para ver si hay algo en lo que podamos ayudarles. Buenos días. Gracias, Alonso, por el mensaje de cierre de nuestro webinar Precios de Transferencia, Revisiones y Controversias con la Administración Tributaria. Como lo dijo Alonso, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica. Ahí están este y todos los webinars que realizamos, nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y Café Grant Thornton, nuestro podcast que puede escuchar en Spotify o en Google Podcast con más de 55 episodios. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.